Hola, ¿cómo se encuentran? Me da gusto saludarlos. Miren, este es el primer video de una serie de videos para abordar lo relacionado con el dinero y la política monetaria. Y tendremos varios videos. Este es el número 1, que es obviamente de carácter introductorio, ¿verdad? El asunto del dinero, como ustedes saben, es un asunto muy importante que tiene que ver con nuestra capacidad para poder pagar. Así es que abordaremos este elemento tan importante requerido para la explicación del funcionamiento de las economías. Voy a compartirles una información que tengo para de alguna manera basarnos en ella y en nuestra discusión, ¿verdad? Miren, esta es la información que voy a estar utilizando, con la cual me voy a tratar de explicar. Antes de entrar en detalle, no leamos todavía eso. Aquí da la idea de alguna manera, de los contenidos de los diferentes videos que vamos a utilizar. Este es el video número 1. Y como se dan cuenta, habrá 6 videos para el asunto del dinero y de la política monetaria. Eh, Antes de entrar en el asunto del dinero, quiero hacer referencia a la situación que estamos viviendo y quiero agradecerles el esfuerzo adicional que yo sé que están poniendo. De pronto la circunstancia que quedó fuera de nuestro control nos sacó de la manera como estábamos desarrollando las clases. Y bueno, aquí sí que resulta que no hay mal que por bien no venga. Estoy seguro que saldremos fortalecidos. Yo lo que sé es que los profesores tenemos que trabajar un extra y aprender cosas que no sabíamos. Y el estudiante se tiene que ser más independiente de los profesores, ¿verdad? No basta con que te vayas a sentar a ver al profesor en un salón. Tienes que realizar trabajo de manera independiente. Y sé que ese es uno de los puntos más débiles de los estudiantes que están en los primeros semestres en las universidades. Así es que yo creo que van a salir fortalecidos ustedes y también nosotros. Y eso se debe a un esfuerzo extra que tienen que estar haciendo. Yo les agradezco mucho ese esfuerzo adicional, ¿verdad? Y vamos a salir adelante. No rehuyan el reto. Seguramente podrán hacerlo exitosamente, aunque parezca que el profesor se muestra muy exigente. Finalmente el profesor considera todos los elementos favorables y al final muchos de ustedes seguramente podrán aprobar el curso si persisten y hacen de alguna manera y muestran trabajo, ¿verdad? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es concentrarme ya un poquito más en las partes de este video. Si se dan cuenta que estoy representando pues una moneda conocida por ustedes, o al menos que representa de alguna manera el dinero que utilizamos nosotros, los billetes y las monedas en nuestro país, ¿verdad? El dinero es verdaderamente importante. No solamente existen billetes y monedas, hay otras maneras de pagar. El banco nos presta dinero, no los billetes directamente, pero a través de una tarjeta de crédito nos está facilitando dinero para hacer compras. Así es que el dinero es muy importante. Hay otra manera muy importante para pagar, para realizar transacciones. Las transacciones importantes suelen pagarse con cheques. Entonces, los cheques son una cosa muy importante, pero para que tú puedas emitir cheques, se requiere que tengas un depósito que se llama depósito de cuenta corriente. Los depósitos de cuenta corriente son solamente para tener la capacidad para emitir cheques y hacer pagos. Así es que los dineros más importantes que vamos a estar considerando en este tema son los billetes y monedas que seguramente se están moviendo entre el público los bancos comerciales. ¿Quién es el público? El público son las familias, las empresas, entes gubernamentales. Hay cierta cantidad de billetes y monedas que se están moviendo entre ellos y las instituciones financieras, particularmente con los bancos comerciales. Así es que un tipo importante de dinero son los billetes y las monedas en circulación. Y otro importante tipo de dinero es el relacionado con el concepto de depósitos de cuenta corriente. Los depósitos de cuenta corriente nos permiten emitir cheques. ¿Qué pasaría si no tuviéramos dinero? Las familias, ¿cómo podríamos enfrentar la necesidad de tener que pagar por algo que requerimos? El dinero es importante, nos permite realizar una transacción. ¿Ok?
qué pasaría con la empresa si no hubiese dinero para pagar a los trabajadores. Los trabajadores no van a estar con una empresa donde la transacción no les permite tener el dinero que ellos requieren. Así es que el dinero nos permite realizar transacciones. A las familias nos permite comprar, a las empresas les permite pagar a sus trabajadores y a los proveedores. A los gobiernos les permite pagar a sus empleados, a las enfermeras, a los médicos, a los profesores. El dinero es verdaderamente importante, ya sea que sean billetes, monedas o cheques o tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, sin el dinero las transacciones serían muy complicadas. Tendríamos que regresar al trueque, lo cual sería verdaderamente complicado. Las actividades económicas se pararían porque las transacciones no podrían realizarse. Así es que el dinero es una especie de aceite muy importante que permite que las transacciones de los individuos, de los agentes económicos, se lleven a cabo. Permite que la actividad económica se esté desarrollando, porque finalmente la actividad económica no es otra cosa que las transacciones económicas entre los individuos. Por lo tanto, el dinero es verdaderamente importante. ¿Cuánto dinero hay en este momento en su país o en cualquier país? Uno podría visualizarlo como el total de billetes y monedas que están en circulación, más el total de depósitos de cuenta corriente. ¿Quién regula eso? ¿Alguien debe regularlo? Indudablemente. El Banco Central de los países es el encargado de regular esta cantidad tan importante de dinero. ¿Por qué es importante la suma de estos dos conceptos? Bueno, es muy importante porque nos representa la capacidad para hacer transacciones, ¿verdad? En el caso de México, como ustedes saben, el Banco Central es el Banco de México, ¿verdad? Y es muy importante el papel que el Banco Central de los países puedan desarrollar. Voy a compartirles otra información adicional. Aquí sí se pueden dar cuenta. En la parte inferior se encuentra la idea de que son importantes en este momento en tu país o en cualquier país la cantidad de billetes y monedas en circulación entre lo que llamamos público e instituciones financieras, particularmente los bancos comerciales. Pero hay otro tipo de dinero que se representa con DCC, depósitos de cuenta corriente. Ese es el total de depósitos de los individuos, empresas o gobiernos, con los cuales con esos depósitos estos agentes económicos pueden emitir cheques para hacer pagos, ¿verdad? La suma de los dos es algo muy importante. Es el total de la capacidad que tienen los individuos, los agentes económicos para hacer pagos. En este momento en México o en cualquier país, eso tiene cierto valor, ¿verdad? El Banco Central lo que hace es regular esa cantidad. Puede decidir aumentarla o puede decidir disminuirla con cierto propósito que explicaremos rápidamente, ¿verdad? ¿Cómo se le llama este concepto? Agregado monetario M1. Es la suma de los dos conceptos. En este momento el agregado monetario M1 en cualquier país tiene cierto valor. Tal vez no conocemos ese valor, pero ese valor existe en este momento, ¿verdad? Los bancos centrales le ponen mucha atención al agregado monetario M1. Lo hacen aumentar o lo hacen disminuir. Suele llamársele oferta monetaria, ¿verdad? Les comparto la siguiente información. Seguramente muchos de ustedes recordarán este gráfico. Se está representando a la economía en su conjunto de una manera sencilla. A través de un gráfico se observan uno de los ejes, ¿verdad? Es el eje de la producción en el año, suele llamarse PIB, y en el otro eje se representan los precios, ¿verdad? Hay una cosa muy importante en la economía de un país y determina cómo está funcionando la economía de ese país. ¿Cuánto compran los que compran? El total de compras de bienes finales en un país, bienes finales nacionales, se llama demanda agregada, como ustedes saben. Y el total de lo que se ofrece de bienes finales a lo largo de un año por los productores nacionales se llama oferta agregada, ¿verdad? Es importante tener en mente este diagrama, porque lo que el Banco Central hace aplicando su política monetaria, o bien lo que el gobierno hace aplicando su política fiscal, ¿verdad? Lo hace para tratar de que la actividad económica crezca, o bien cuando la economía puede ser que esté creciendo apropiadamente, pero la inflación ya se está saliendo del límite, el Banco Central y el gobierno, a través de una política fiscal, pueden hacer lo necesario para controlar la inflación, ¿verdad? Así es que en el diagrama se observan las flechas, ¿verdad? Y si nos enfocamos en la política monetaria, bueno, si este es el efecto de la política monetaria, ¿qué es lo que está haciendo el Banco Central?
el Banco Central está haciendo algo de tal manera que los que gastan, gastan más. Pero ¿eso cómo lo puede hacer? Lo que el Banco Central tiene que hacer es hacer lo necesario para que el dinero sea más barato en los bancos comerciales. Porque si yo sé que la tasa de interés ya no es 11 y ahora es 9, tal vez yo decida comprar un coche que pensaba o tenía duda de hacerlo, pero ahora ya tengo la seguridad que sí lo voy a comprar. Por lo tanto, el Banco Central puede estimular la actividad económica haciendo que la oferta monetaria, el agregado monetario M1, aumente. Eso hace que los individuos vean que las tasas de interés en los bancos comerciales disminuyen. Entonces se estimula la compra a través de crédito. Lo que llamamos demanda agregada, que es el gasto total de los individuos en bienes nacionales a lo largo del año, aumenta. ¿Qué hacen los productores? Ante más pedidos producen más, ¿verdad? Desafortunadamente, como ustedes saben, el sistema de mercado es tal que cuando la economía tiene un crecimiento, como el que acabamos de explicar, desafortunadamente los precios crecen más rápido, ¿verdad? Así es que aquí estamos tratando de demostrar que el Banco Central podría influir en el gasto y por lo tanto en lo que producen los productores. Se lograría un crecimiento económico, pero a expensas de un aumento en la inflación. Observen esto, que es el siguiente gráfico. Obviamente la política fiscal también podría tener el efecto que se muestra ahí a través de estas flechas, miren, ¿verdad? Pero el Banco Central también puede influir de tal forma que en la economía ocurra algo parecido a lo que se representa en este gráfico, que estaría tratando de hacer el Banco Central si es que el gasto ha tenido una contracción. Bueno, el Banco Central seguramente quiere que los que gasten menos, pero ¿por qué quiere hacer eso? Seguramente está preocupado porque los precios están creciendo rápido, es decir, porque la inflación es alta. ¿Cuál es su lógica? Los que gastan, gastan mucho, se están comportando como si fueran ricos, como si fueran ricos. Y entonces en la lógica del Banco Central, ¿qué dice? Vamos a hacer que los que gastan mucho a través de crédito gasten menos, ¿verdad? Que está intentando que se gaste menos, porque él sabe menos que con menos pedidos la producción se va a contraer y los precios seguirán creciendo, pero más despacio. Es un mecanismo para control de inflación. Desafortunadamente es muy costoso porque es expensas de crecimiento económico. ¿Cómo logra eso? Lo que el Banco Central hace es contraer la oferta monetaria. Y luego, ¿qué es lo que pasa a nivel de los bancos comerciales? ¿Qué perciben los gerentes? Que hay poco dinero para créditos. Y si alguien quiere un crédito y la tasa estaba a 9%, ¿qué le dice el gerente a las personas que solicitan crédito? Le dice, tenemos poco dinero. La tasa era 9, pero no te puedo aplicar esa tasa. Si te interesa, te voy a aplicar una tasa de 11 o de 12%. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando para que se dé una contracción económica como acción intencional del Banco Central? El Banco Central contrae la M1, el dinero es más escaso. Su precio, o sea, las tasas de interés en los bancos comerciales, aumentan. Si las tasas de interés a los créditos en los bancos comerciales aumentan, ¿qué hacen los que compran a través de crédito? Que son familias, empresas y el mismo gobierno. Tienden a comprar menos. Eso hace que el gasto total, llamado demanda agregada, tenga una contracción. Pero eso significa que los pedidos anuales a los productores se contraen, por lo tanto ellos producen menos. Se espera que los precios sigan creciendo, pero a una tasa menor, es decir, que la inflación disminuya. Esa es la idea importante que está aquí. Bueno, agrego que intencionalmente los gobiernos también podrían influir en la oferta agregada. Como una nota separada, en América Latina extrañamente influyen sobre la oferta agregada de manera seria. Más que por un problema técnico, es por cuestiones políticas de grupos de interés muy poderosos, tanto nacionales como extranjeros. Pero no es el asunto que discutiremos, solamente subrayar que también se puede afectar el desempeño de la economía cuando se le pone atención a la oferta agregada, ¿verdad? Fíjense que lo que acabo de explicarles quedará resumido en esta parte, ¿verdad? Si observan, en la primera parte estamos hablando de que el Banco Central aumenta la oferta monetaria. ¿Qué pasa a nivel de bancos comerciales? ¿Qué ven los gerentes? Que hay más dinero para créditos. Por lo tanto, si la tasa era 11%, y si él quiere que se vacíe la cantidad de dinero disponible, obviamente la tasa de interés no la puede mantener, la tiene que bajar. Y cuando baja la tasa de interés, los gerentes de la banca comercial, ¿qué hacen los que compran a través de crédito?
tienen el incentivo de tasas de interés más bajas, tienden a comprar más las familias, el consumo de las familias tiende a crecer, la compra de máquinas, es decir, la inversión bruta tiende a crecer. Por lo tanto, los pedidos de bienes nacionales a lo largo del año aumentan, lo que se llama demanda agregada, ¿verdad? ¿Qué hacen los productores ante más pedidos? Producen más. Desafortunadamente, los precios crecen más rápido. En otras palabras, esta es una política monetaria donde de alguna manera se expande la cantidad de dinero. También suele llamársele política monetaria blanda o expansiva. Logra crecimiento económico a expensas de mayor inflación, ¿verdad? Y esta otra es, digamos, la contraparte, esta que estoy señalando. Si se dan cuenta, aquí estamos pensando que el Banco Central controla la oferta monetaria, que está intentando que haya menos dinero en los bancos comerciales, de tal manera que los gerentes de los bancos comerciales se dan cuenta que hay menos dinero disponible. Si la tasa era 9% y hay agentes económicos, familias o empresas o el mismo gobierno que quiere créditos, pues no va a mantener la misma tasa. Les va a decir, sí, pero ahora la tasa tiene 3 puntos más, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la contracción de la oferta monetaria, lo que el Banco Central pretende es que el dinero sea más escaso. Por lo tanto, el precio del dinero, las tasas de interés sean más altas. ¿Y qué hacen los agentes económicos, sean familias, empresas o gobierno? Tienden a gastar menos a través del crédito. Por lo tanto, esta política monetaria hace que los que gasten, ¿verdad?, tiendan a gastar menos a lo largo del año. Los pedidos tienden a contraerse. Y ante los pedidos que se contraen, ¿qué hacen los productores? Producen menos. Entonces, con esta política monetaria se contrae la economía. Pero esto es verdaderamente doloroso. ¿Cómo es que el Banco Central está haciendo esto? Lo está haciendo porque es su manera de controlar la inflación. Lo que el Banco Central espera es que los precios sigan creciendo, pero a una tasa más baja. En esta parte hemos resumido los efectos, la lógica general de la política monetaria. No se preocupe si no la ha comprendido totalmente, ¿verdad? En los siguientes videos se hablará en más detalle de estas ideas. Vamos a pasar rápidamente a comentar los puntos que vienen en la primera diapositiva. Como ya le acabo de decir, el punto número 1 está relacionado con este video, donde de manera rápida hemos revisado, pues, los conceptos del dinero, de la política monetaria y sus efectos en la economía, ¿verdad? Y en el video número 2 nos enfocaremos un poco más en el asunto de los depósitos de cuenta corriente, el billete, los billetes y monedas, es decir, la oferta monetaria, ¿verdad? Y en el video número 3 hablaremos de la lógica de cómo es posible aumentar la oferta monetaria. El Banco Central tiene mecanismos para aumentarla. ¿Aumentará los depósitos de cuenta corriente o la cantidad de billetes y monedas en circulación? En realidad puede hacerlo en ambos aspectos, pero tiene ciertos mecanismos. Eso es lo que discutiremos, cómo lo logra y cuál es la lógica, ¿verdad? En realidad, en el punto número 3, sí, solamente hablaremos sin entrar en los detalles de la política monetaria, pero sí vamos a hablar de cómo es creado el dinero bancario y su efecto en la M1, ¿verdad? Es decir, en el punto número 3, no abordamos totalmente la idea de la política monetaria, sino simplemente que el dinero bancario, es decir, los depósitos de cuenta corriente, pueden aumentar o pueden disminuir. Y luego en el video número 4 hablamos de lo mismo, pero cuando los depósitos de cuenta corriente tienen una contracción. Estamos hablando de que los depósitos de cuenta corriente, que suelen llamarse dinero bancario, el dinero bancario en un país puede contraerse. Por eso utilizamos la palabra de destrucción del dinero bancario. Bueno, a esto, ¿qué lo ocasiona? ¿Verdad? Y si eso ocurre, ¿qué le pasa a la M1? Le comento, aquí hablaremos de eso de manera restringida, sin entrar en detalle en los mecanismos del Banco Central. Y en el video número 5 ya entramos más en los detalles de los instrumentos o mecanismos que posee el Banco Central, ¿verdad? Así es que específicamente en el video número 5, que se asocia con una parte 1, digamos, vamos a ver uno de los mecanismos de que dispone el Banco Central, seguramente el que utiliza más frecuentemente. Se llama operaciones de mercado abierto, ¿verdad? Y en el video número 6 veremos otro par de mecanismos
disponibles por el Banco Central. Se llama fracción de reserva y la política de la tasa de descuento. Le agradezco mucho su atención.